Alcalá? Sí. Pase para la entrevista, por favor. Buenos días. Siéntese, por favor. Bueno, tú eres Fátima Rizcalá. Sí. ¿Podrías tener un apellido más fácil? Aquí pone que eres argelina. ¿Eres mora? Sí, soy musulmana. Bueno, lo siento mucho, pero aquí no buscamos gente extranjera. ¿Mira la mesa? Sí. Acompáñame, por favor. Buenos días. Buenos días. Tú eres Juliana Vanessa Valdez Caballero, ¿no? Sí. Bueno, te comento. Hace poco mi secretaria se fue de baja maternal. ¿Tienes pensado tener hijos o algo? Resulta que estoy embarazada de 3 meses. Bueno, pues es que me supone mucho gasto a mí y lo siento mucho, pero no te queremos. Bueno, pues nada. Adiós. Buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. En su currículum pone que es una mujer. Por ahora, legalmente soy una mujer, pero me siento un hombre. ¿Pero es un hombre o una mujer? Soy un hombre. En su DNI pone que es una mujer. Sí, pero... Bueno, lo siento mucho, pero aquí buscamos una mujer, no media persona. Vale, pues nada. ¿Laura Senar? Por aquí, por favor. La están esperando. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es Laura Senac? Sí, soy yo. ¿Cuántos años tienes, Laura? Tengo 21 años. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Una chica joven, guapa y americana. Me gusta. ¿Estás soltera? Sí. Aquí pone que has estudiado Administración y Gestión de Empresas, ¿no? Sí. Chica lista. Y también he trabajado varios años en varias empresas muy conocidas, de distintos sectores. Como por ejemplo... He trabajado en Zara, en la Ford, y hay más recomendaciones de otras empresas en la página siguiente. Bueno, pues visto tu currículum y tu excelente experiencia laboral, eres la chica perfecta para el puesto. Pero de todos modos, vamos a llamarte para terminar el papeleo. Pues muchísimas gracias. Estaré esperando su llamada y espero que me contraten, no se arrepentirá.